Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, a veces de personajes raros y curiosos, de libros, en fin. Hace unos días ocurrió la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Los Juegos Olímpicos de este 2024 que nos tendrán durante un mes entero en vilo, pendientes siempre de las justas de esos juegos que celebran y conmemoran el espíritu de la solidaridad, la hermandad, el juego limpio. Pero claro, a veces la inauguración de los Juegos Olímpicos se vuelve más importante que los Juegos mismos. Desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, y con las redes sociales y con internet y la globalización, ese hecho es cada vez más evidente, porque todo lo que ocurre en el mundo de hoy tiene que volverse viral. La entrega de unos premios cinematográficos, un episodio político o cualquier gran evento deportivo tiene que volverse un fenómeno masivo del que todos estemos pendientes, expresándonos, opinando en las redes sociales. Insisto, si las cosas de hoy no tienen el signo de lo viral, es como si no existieran y es como si fueran solo el pretexto para que todos estemos expresando allí nuestras ideas, nuestras reacciones, nuestras percepciones, a veces ilustradas, a veces no. Y claro, las inauguraciones de los Olímpicos no son en absoluto la excepción. Desde hace muchísimo siempre nos asomamos como a ese momento solemne en el que la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos de ese año destila toda su naturaleza, todos sus valores, todo lo que resume la cultura y la civilización a la que pertenece. Es como si hubiera la obligación de que la inauguración de los Olímpicos fuera una síntesis de los símbolos, de las tradiciones, de los motivos de honor y de orgullo y de gloria que esa ciudad exhibe como una credencial para justificar el privilegio de ser la sede de los Juegos Olímpicos. Yo creo que la mejor en tiempos recientes, la mejor inauguración de unos Olímpicos en tiempos recientes es la de Londres en el año 2012, porque además había el antecedente de los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 y los ingleses, los londinenses, sabían que iba a ser imposible superar esa exhibición de grandeza, de monumentalidad y de todo aquello de lo que los chinos son capaces cuando quieren glorificar su pasado, sus talentos y su naturaleza más profunda. Los ingleses no podían competir con ese derroche desmesurado también de riqueza y de una serie de evocaciones milenarias que todos recordamos al pensar en esos Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing. En cambio, en el 2012, los ingleses hicieron una apuesta brillante, de la que solo ellos son capaces también, que consistió en resumir pues todos sus rasgos culturales, desde el punto de vista político, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico, histórico, literario,
soy muy consciente de que esta aproximación mía no está exenta de anglofilia, de amor y devoción por lo que significa Inglaterra en la historia del mundo, en la historia de Occidente. Yo soy un adorador de esa literatura, del rock, de sus grandes personajes. Entonces, lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, tanto en la inauguración como en el cierre, fue para mí pues un punto muy alto de celebración de ese universo en el que un solo pueblo puede empezar a enumerar nombres como el de William Shakespeare, el de Charles Dickens, incluso el de muchos foráneos que allí encontraron su destino, como Joseph Conrad. Pueden hablar de Peter Pan y de Harry Potter. Pueden hablar de los Beatles, de los Rolling Stones y de los Sex Pistols. Pueden hablar de la tradición parlamentaria y constitucional. Pueden hablar de la revolución industrial y de la poesía romántica. Y los ingleses, los londinenses, levantaron un monumento a ese espíritu y lo hicieron de forma contenida, irónica, con esa gracia y ese sarcasmo de los que solo ellos son capaces. Pero ha habido otras inauguraciones de los Olímpicos no menos memorables. Algunos tenemos todavía el recuerdo infantil de Seúl en el 88, o incluso el momento en el que en Barcelona un arquero prendió con una flecha el pebetero olímpico, por no hablar de lo que fue la celebración de los Juegos en Atenas, con toda la posibilidad que había allí de evocar e invocar el pasado de la antigüedad, en el que está arraigada la historia de los Juegos Olímpicos como una práctica deportiva y cultural que tenía que ver hasta lo más hondo con la civilización griega, su cronología, su religión, sus guerras, y luego pues ese espíritu, esa tradición fue rescatada a finales del siglo XIX para que allí desembocaran todos los deportes y asentaran esa idea, repito, del juego limpio, de la hermandad entre los pueblos, de la solidaridad a partir de un espíritu competitivo que puede llegar a ser el sucedáneo, el reemplazo de la guerra. Esta es una visión romántica, idealista, que no siempre se cumple, pero todos estábamos muy pendientes esta vez de lo que iban a hacer los franceses y los parisinos en la inauguración de los Juegos Olímpicos, los llamados Juegos Olímpicos de verano. Tuvieron un acierto, y es que en vez de concentrar toda la inauguración en un solo escenario, en el Estadio Olímpico por lo general, usaron la ciudad como un escenario variadísimo en el que fueron desplegando todos los mensajes y los símbolos que ellos querían mostrarle al mundo como una credencial y una justificación del hecho y el privilegio de ser la sede este año de los Juegos Olímpicos. Ese lujo se lo pueden dar los franceses con París, porque no hay una ciudad que se le acerque quizás en belleza, en deslumbramiento, y entonces ellos fueron recorriendo los lugares emblemáticos de la ciudad para montar allí esta especie de gran delirio artístico y deportivo que debe incluir toda clase de guiños, toda clase
de mensajes, porque unos son muy formales, son muy solemnes y otros, en cambio, pueden llegar a ser muy cínicos, desparpajados. A mí me gustó, la verdad, que para hablar de París estaba no solo esta dimensión gloriosa y en letras mayúsculas de una ciudad que es un lugar común, que encarna y recoge como pocos el ideal de la belleza, de la grandeza, y todo eso está allí, en cada esquina, en cada rincón, en cada pliegue de París, la ciudad luz. Decía un poeta colombiano: cuando yo digo Francia, digo la luz del mundo. Todavía existe esa especie de devoción por lo francés que se asocia siempre con la razón, con el cartesianismo y con una noción luminosa de la cultura, por lo menos en la tradición occidental. Pero París también son los arrabales, los cabarets y un fulgor de lo moderno que está mucho más emparentado con la bohemia, con la provocación y con una especie de respuesta contestataria a todas las formas y a todas las convenciones de la cultura. París fue también la sede principal, o una de ellas, de la vanguardia, de ese espíritu revolucionario, no solo en la Revolución Francesa, sino mucho después, a finales del siglo XIX, cuando hay una ruptura de las grandes expresiones de la cultura y los jóvenes hacen de la vida una fiesta que fue, entre otras, la víspera de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Y todo pasaba por París, por una serie de barrios en los que se encontraban los poetas, las prostitutas, los herejes, y eso también estaba de alguna manera escenificado y representado en esta inauguración que vimos hace unos días. Por supuesto, una gran cantidad de almas mojigatas y conservaduras se sintieron indignadas e interpeladas. Pero los franceses también juegan con ese espíritu provocador, secular y revolucionario. No en vano, una de las primeras imágenes con que esta inauguración de los Olímpicos asaltó a los televidentes y a toda la audiencia global era la de la reina María Antonieta de Habsburgo, María Antonieta de Austria, con su cabeza en la mano. Es una glorificación y una exaltación de la Revolución Francesa, que es, por supuesto, una de las grandes banderas de ese país en la historia de la modernidad, y es un logro de mercadotecnia incluso admirable, porque consiste en asociar la Revolución Francesa con una serie de conquistas y valores positivos que, claro, desde el punto de vista político, filosófico, son innegables. Pensar en la revolución como una ruptura con el antiguo régimen y como una serie de logros sociales que fueron librando al pueblo de los lastres de un mundo jerárquico, aristocrático, cerrado, que estalló en 1000 pedazos desde 1789. Insisto, siempre pensamos en la Revolución Francesa como algo en esencia bueno o muy bueno, y no deja de serlo, pero también hay una corriente histórica, intelectual, literaria, filosófica, de quienes han señalado la deriva brutal y sanguinaria de la Revolución Francesa, que también se dio. La Revolución Francesa
también desembocó en el terror, en la guillotina y en una matanza y una sangría sin atenuantes, que llega hasta la decapitación de los propios reyes de Francia como el símbolo máximo de los tiempos que estaban cambiando. El pueblo, con el destino en sus manos, cortándoles las cabezas a los nobles, a los aristócratas, a la monarquía, con una máquina que empezó a simbolizar también los peligros del espíritu revolucionario. Y en esta inauguración de los Olímpicos nos asaltó de manera muy temprana y muy provocadora la imagen de María Antonieta con su propia cabeza en las manos, que además hay allí, yo no sé si un guiño consciente o inconsciente, porque esa imagen de un decapitado que lleva la cabeza en sus propias manos pertenece sobre todo a la tradición cristiana y a la tradición de los mártires y de los santos cristianos que eran decapitados por sus creencias, lo que se llama los santos cefalóforos, los santos que llevan casi como un trofeo su propia cabeza en las manos. Pues eso pasó con María Antonieta, y hubo otro momento que también ha resultado muy discutido, muy polémico, que es el de una especie de recreación de la última cena. Algunos dicen que de la última cena de Leonardo da Vinci, en esa especie de delirio o happening de música electrónica que iba ocurriendo mientras las delegaciones deportivas de los países en un barco en el río Sena iban saludando al mundo. Yo tengo que reconocer que para mí fue demasiado largo ese delirio musical, y me pasa un poco lo que me pasaba con las fiestas electrónicas, que llegaba a un punto en el que esa música me agotaba, me aburría, me pareció excesiva la duración del espectáculo musical, aunque lo que veíamos desde el punto de vista artístico y teatral sí tenía mucho colorido y un gran encanto. Pero hay también quienes se han ofendido porque sienten que es una especie de atropello desde el espíritu secular francés, desde el espíritu laico de la República Francesa, ensañarse con los símbolos del cristianismo, y en concreto con un cuadro emblemático de la tradición cristiana y renacentista, que es el cuadro de Da Vinci de la Última Cena. Ya han aclarado los organizadores y los expertos que no era una recreación teatral de la Última Cena, sino algo muy distinto. Y me parece que debe ser cierta la aclaración de los organizadores y de los expertos, porque una invocación de Leonardo da Vinci no tenía mucho sentido, salvo que fuera pues con el cuadro de la Gioconda, de la Mona Lisa, que está ahí en el Museo del Louvre. Y sí, Leonardo da Vinci llegó a Francia a vivir sus años finales como una gloria de la pintura, del arte, como una estrella que había vendido su pase carísimo al rey de Francia, a Francisco I, en cuyas manos se supone que murió, y dejó muchas obras suyas en ese país. Pero realmente La Última Cena es un cuadro de Da Vinci hecho más bien en su etapa milanesa, cuando Leonardo da Vinci, que era un genio inequívoco, ya alguna vez aquí en una salida habíamos dicho que era el genio por excelencia, casi la definición oficial de la genialidad. Leonardo da Vinci, que era toscano, que era italiano, que era florentino, y que se educó sobre todo en el ámbito de la Florencia de los Medici, que era el epicentro del gran esplendor artístico, filosófico y estético de la Italia y de la Europa del siglo XV.
Leonardo da Vinci llegó a un límite en su relación con el poder florentino y un poco como agente libre, según dicen los periodistas deportivos, cogió su pase y empezó a buscar un postor que estuviera dispuesto a pagar por su presencia en una corte lo que él exigía. Me parece que no es gratuito ni vano el paralelo con el mercado del fútbol hoy, porque así ocurría con los artistas en la Italia del siglo XV y eran las grandes cortes las que pagaban lo que valía el pase, el nombre, la presencia de uno de esos pintores, escultores, ahí en sus aposentos para que dejara una obra que estuviera asociada siempre con el mecenazgo de esa corte que era la que se daba la pela de pagar lo que esos genios del arte, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, pues exigían por llegar hasta allí. En el caso de Leonardo, él deja Florencia, se va para Milán a la corte de un gran personaje de la vida italiana en la segunda mitad del siglo XV y a finales de ese siglo, que es Ludovico Sforza, que ejercía el poder allí un poco usurpando la legitimidad de su propio sobrino, pero Ludovico Sforza, llamado Ludovico el Moro por su apariencia, se volvió el gran señor de la Lombardía, del Ducado de Milán, y hizo la gran apuesta de llevarse a Leonardo da Vinci para que realizara una gran cantidad de obras monumentales, la mayoría de las cuales quedaron, como siempre, con Da Vinci a medio hacer, porque él iba saltando de un trabajo al otro y como era tan inquieto casi nunca terminaba sus encargos. Ahí en Milán dejó algunos testimonios muy concretos de su talento, de su genio, entre otras cosas ese fresco que se llama La Última Cena y que claro, tiene una cantidad de referencias culturales, filosóficas de todo tipo y que han dado para que haya una mitología exagerada en torno a esa pintura de Leonardo da Vinci. Hay una gran cantidad de historiadores del arte, escritores esotéricos, que lo que quieren es ver allí todos los mensajes cifrados y ocultos y todos los enigmas que en apariencia laten en un cuadro que de todas maneras sí es impactante, que es bellísimo y que de todas maneras pertenece a una tradición, a un motivo muy antiguo del cristianismo, que es de origen bíblico, que está en los 4 evangelios, que es la última cena, ese momento eucarístico de la comida final entre Jesús y sus discípulos y también el señalamiento de la traición de Judas. Ya desde los primeros momentos del arte cristiano en la antigüedad, cuando el cristianismo se va definiendo y se va expandiendo, esa escena, ese motivo de la última cena está presente en algunas catacumbas, en unas iglesias, en unos templos paleocristianos que van perpetuando esa obsesión con recrear en la pintura el encuentro final en vida entre Jesús y sus discípulos. Entre otras, no solo Leonardo da Vinci pintó la última cena, muchos lo hicieron. Velázquez, y podríamos citar pues una legión interminable de nombres de grandes artistas que han profanado esa idea y que la han hecho suya, porque el arte también consiste en eso, de suerte que rasgarse las vestiduras e indignarse
por lo que hicieron los organizadores de los Olímpicos en la inauguración, con una especie de violación del espíritu sagrado de un cuadro, no tiene ningún sentido, porque ese cuadro en sí mismo ya es una profanación desde el neopaganismo, del Renacimiento, de un viejo motivo cristiano que además no era el de Leonardo da Vinci y la Última Cena, sino el de Jan van Bichler, que hizo una serie de pinturas mitológicas a finales del siglo XVI, a principios del siglo XVII, una de las cuales se llama El Festín de Dionisio, que también es un viejo motivo de la pintura occidental, y no solo en la modernidad, sino desde mucho antes, que es la exaltación de ese espíritu dionisiaco, divino, pagano, que está tan enraizado también en la tradición olímpica. Y hay muchos cuadros en los que vemos el encuentro, la confluencia de los dioses griegos. Pienso, por ejemplo, en ese fresco que está en la Villa Farnesina en Roma, donde están todos los dioses en un banquete, que es un poco este festín de Dionisio, que si uno lo piensa bien, es el modelo de la Última Cena cristiana. La Última Cena cristiana es la representación desde el cristianismo de una tradición visual y artística en la que los dioses se encontraban para compartir el vino y el pan, y para unas celebraciones que en muchos casos eran festivas, pero que en otros podían llegar a ser elegíacas y tenían que ver también con la muerte. O sea que esta inauguración de los Olímpicos nos dio para pensar un poco en la historia del arte, para pensar en Leonardo da Vinci, para pensar en el cristianismo y en el paganismo. Pero lo que más me gustó a mí, tengo que reconocerlo, es el momento culminante de la ceremonia, que lo ha sido siempre. Es decir, el alumbramiento, el momento en el que se enciende la llama olímpica. Porque en el caso de estos Olímpicos de París, hicieron algo que es muy bello, y es que usaron un globo aerostático para que la llama olímpica esté allí en el cielo durante toda la duración de los Juegos. Un mes entero en el que en las noches de París se verá junto a la Torre Eiffel un globo aerostático que contiene el fuego y el fulgor del espíritu olímpico. Esa es también una referencia histórica maravillosa a la tradición francesa y parisina de la obsesión por el vuelo de los hombres, que pues es muy antigua y que también incluye las reflexiones y los dibujos del propio Leonardo da Vinci, porque siempre hubo esa indagación por la posibilidad de que el ser humano pudiera volar, pudiera replicar el vuelo de las aves. Pero solo en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque hay un aparente antecedente a principios del siglo XVIII, de la mano de un portugués brasileño que se llamaba Bartolomé de Guzmán, que hizo una exhibición aerostática delante del rey João V, pero no hay muchos documentos que permitan verificar que eso fue así. En la segunda mitad del siglo XVIII, en cambio, el espíritu de la ciencia, de la ilustración, fue llevando a una serie de experimentos en los que el vuelo de los hombres se fue volviendo cada vez más una posibilidad real.
Para eso se necesitaban una serie de investigaciones químicas, físicas, científicas, que estaban despuntando en toda Europa, en Alemania, en Suiza, en Francia, por supuesto, y ni qué decirlo tiene en la Gran Bretaña, que es uno de los epicentros de la Ilustración. En Escocia, en Inglaterra, en Irlanda, hay una serie de asociaciones científicas de unos sabios y unos eruditos que a veces de manera clandestina o a veces de manera solemne y rutilante en unas academias se dan cita para discutirlo y comentarlo todo. En un momento además en el que hay como un nuevo descubrimiento geográfico del mundo. Hubo una primera instancia de los grandes descubrimientos geográficos que empiezan con el descubrimiento de América y son pues esos relatos épicos de los viajes de exploración y conquista en el siglo XVI y en el siglo XVII. Pero en el siglo XVIII la mayoría de esos viajes tiene ya una agenda filosófica mucho más concreta, vinculada con la ciencia y con un espíritu que ya no es solo de exploración, sino de explotación. Claro, estamos hablando también del surgimiento de unos imperios coloniales desde Europa que hacen de esa enorme periferia, que son sus dominios ultramarinos, la fuente de una nueva idea de la riqueza y del poder que se hermana con los avances de la ciencia, que van forjando eso que se llama la Ilustración y que es un espíritu de curiosidad insaciable en todas las áreas del saber, en la filología, pero también en la termodinámica, en la mecánica, en la astronomía, en la botánica, además con un afán clasificatorio y racional que también está muy enraizado en esa necesidad de dominación imperial, desde los grandes centros del poder en Europa, en Londres sobre todo, en París cada vez menos, en Madrid, aunque también en España hay un brote de ilustración que no deja de ser muy interesante. Y todos esos personajes pues estaban viviendo un viaje en dos niveles. Un viaje que era físico, que era geográfico, y también un viaje espiritual, un viaje intelectual. Los grandes héroes de aquel tiempo son los exploradores. El capitán Cook, que le está dando la vuelta al mundo y que lleva a su lado a un personaje que era el que iba contándoles a sus corresponsales en las tabernas y en los clubes y en las academias, en París, en Londres, en Berlín, los grandes hallazgos de esos viajes que iban abriendo una nueva visión del mundo. Ese personaje que acompañaba al capitán Cook se llamaba Joseph Banks, que hacía unos dibujos maravillosos, que al final perdió la razón. No se me ocurre un premio y un castigo más dramático para un ilustrado que perder la razón. Y todos esos personajes pues tenían también la obsesión de llegar algún día a volar. Esa obsesión renacentista y estética y delirante de Leonardo empieza a volverse una realidad cada vez más cercana en la segunda mitad del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII, cuando una serie de científicos y eruditos en Inglaterra y sobre todo en Francia, de allí que en los Juegos Olímpicos de París hubiera una celebración de esos nombres y de esos inventos, una serie de personajes allí muy brillantes empiezan a indagar en la posibilidad
de construir una máquina que vuele, que es lo que va a terminar siendo el globo aerostático. Los primeros grandes inventores de un globo aerostático fueron los hermanos Montgolfier, que se llamaban Joseph Michel Montgolfier y Jacques-Étienne Montgolfier. Ellos venían del Ródano del sudeste del país, fabricantes de papel, pero compartían ese fervor desmedido por el conocimiento, por la razón, por la ilustración, y eso irá también tejiendo allí una corriente subterránea, la irá abriendo, que va a ir expresándose en lo ideológico, en lo político, y que tiene mucho que ver con esa revolución que muy pronto va a estallar en Francia. Los hermanos Montgolfier, sobre todo el mayor, que se llamaba Joseph Michel, estaba obsesionado con la posibilidad de hacer una máquina que volara, y llegó a la convicción, a partir de su lectura de los grandes científicos británicos de su tiempo, de Joseph Priestley, que además de hacer unas reflexiones muy interesantes químicas y físicas sobre la termodinámica, hacía unos tratados sobre el cristianismo y fue el inventor de algo de lo que todavía nos beneficiamos y que no se acabará nunca: el agua con gas, la gaseosa. Había otro personaje allí que era Henry Cavendish. Todos eran contertulios de Adam Smith, de Giuseppe Baretti, de Edward Gibbon, de Garrick, el gran actor que comparece por ahí en un poema en español siniestro que habla del actor Garrick, que va donde una especie de psicoanalista que le recete una cura para el alma. Lo cierto es que los Montgolfier en Francia, empapados en todas las investigaciones que estaban haciendo sobre todo los británicos, pues se dan cuenta de que si uno logra calentar el aire, ese aire caliente va a pesar menos y los cuerpos que estén movidos por él se van a elevar. Empezaron a experimentar con esa idea y llegan a la construcción de un globo aerostático en 1782. Hicieron las primeras pruebas en sus talleres y luego llegaron a París, donde había una avidez indudable por ese tipo de juguetes, por ese tipo de prodigios, con el apoyo del rey, de Luis XVI, con el apoyo de los aristócratas, de las grandes academias, y entre 1783 y 1784 se dieron los primeros grandes viajes en globos aerostáticos. En el mes de abril, los Montgolfier hicieron un experimento de un globo pequeño no tripulado. Allí estaba, por ejemplo, Benjamin Franklin, que era uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, embajador en Francia y corresponsal de todos los eruditos y sabios de su tiempo, porque él mismo era un gran investigador, era un gran inventor, no solo un ideólogo político y filosófico. Benjamin Franklin le escribe una carta a Joseph Banks, el naturalista del Capitán Cook, y le cuenta su emoción y la de todos los que estaban allí en Versalles cuando ven a ese globo aerostático no tripulado que se va a levantar. Pocos meses después hubo un nuevo experimento de ese mismo globo de los Montgolfier, pero ya tripulado, no por unos presos, como quería el rey, que dijo, pues probemos a ver si ahí cabe algún ser humano y metamos a un preso de la Bastilla, y pues si es una catástrofe no vamos a perder mucho. Como los ilustrados también tenían un sentido ético y humanitario muy elevado, se negaron a esa propuesta del rey y lo que hicieron fue poner una oveja,
un gallo y un pato, que fueron los primeros aeronautas de la historia. Hasta cuando, en noviembre de 1783, un personaje que también era un científico, que también era un contertulio de todos estos inventores de novela, que se llama Jean-François Rossier, es el primer aeronauta de la historia, montado en una montgolfiera de aire caliente. Aunque muy pocos días después, otro inventor de aquel tiempo, también francés y también parisino, que se llama Jacques Charles, ayudado por los hermanos Roberts, hace el mismo globo aerostático con una diferencia, y es que en vez de usar el aire caliente, usa el hidrógeno, que era lo que él creía que usaban los Montgolfier. Va a haber como dos grandes escuelas, dos grandes corrientes, porque obvio el hidrógeno se puede controlar mucho mejor o con muchas más facilidades, y entonces en diciembre de 1783 se da también el primer viaje de un globo aerostático impulsado por el hidrógeno caliente. Ese viaje que lo hizo unos meses después en Saboya Javier de Maistre, que era un noble, era un aristócrata, que era un grandísimo escritor, que hizo un libro que se llama Viaje alrededor de mi habitación, que tiene mucho que ver con esta época. Se publica en 1791. Resulta que de Maistre estuvo en la cárcel en 1790 por un duelo, en la cárcel en Torino, y ahí dejó un libro en el que él empieza a divagar y a caminar y a elucubrar y a imaginarse un viaje universal, pero dentro de su propia habitación. Ese escritor ya en 1784 había sido uno de los primeros aeronautas de la historia. Y es una historia bellísima, repito, más vinculada con la novela y la literatura que con la historia de la ciencia, aunque también, no en vano, sus grandes escultores en el siglo XIX fueron extraordinarios novelistas, como Julio Verne, como Alejandro Dumas, como Víctor Hugo, que eran todos promotores de ese sueño que se estaba cumpliendo de poder volar, un sueño que también sirve para los ejércitos en una época de grandes guerras que se van a desatar, entre otras, con la Revolución Francesa. Dicen que fue en España, en el Alcázar de Segovia, donde se hizo en 1790 el primer vuelo de un globo aerostático con fines militares. El conde de Aranda, uno de los ilustrados españoles de aquel tiempo, dejó un informe de lo que fue ese vuelo, que iba a presagiar, entre otras, las propuestas que le hicieron al propio Napoleón Bonaparte para que usara globos aerostáticos en sus campañas. Una de ellas, la del intento fallido de entrar a Inglaterra y conquistarla en 1805. Napoleón estaba obsesionado con entrar a Inglaterra y se asentó allí en la Bretaña para urdir un plan, para organizar una estrategia que le permitiera entrar a las Islas Británicas, lo que no había logrado nadie, ni los españoles, ni los holandeses, porque sabemos que la armada inglesa siempre fue imbatible, pero en 1804 y 1805 Napoleón quería entrar como fuera a la Gran Bretaña. Un científico, un inventor americano que se llamaba Robert Fulton le propuso que usara un submarino que se acababa de inventar, de idear, que tiene un nombre literario que después va a resultar memorable para todos los que fuimos adoradores de la obra de Julio Verne, el Nautilus. El Nautilus era un submarino que quisieron venderle a Napoleón para que entrara por debajo del agua a Inglaterra en 1805. Y él
estaba tentado más bien a oír los cantos de sirena de una aeronauta, mujer, que se llama Sophie Blanchard, casada entre otras con otro de esos grandes ilustrados y precursores del vuelo y de los globos aerostáticos. Sophie Blanchard, que había volado muchas veces en globos aerostáticos, le propuso a Napoleón que en vez de entrar por debajo del agua, lo hicieran por arriba, lo hicieran volando, en un desembarco aéreo que habría sido el primero de la historia y que la habría cambiado sin lugar a dudas. Napoleón desechó ambos proyectos, el del Nautilus, el del submarino y el de Sophia Blanchard, para entrar por el aire a la Gran Bretaña, y prefirió en cambio ese plan catastrófico de mandar a la escuadra franco-española con el engaño, con el anzuelo de que iban a tomarse las posesiones inglesas en el Caribe para que la armada inglesa persiguiera a una armada, a un ejército de Napoleón que estaba conformado a la vez por franceses y españoles. Y ese plan se estaba cumpliendo hasta que la armada franco-española, al regresar, no entró al estrecho que separa a Francia de Inglaterra, sino que se fue a España, a Cádiz, y ahí ocurrió el gran desastre de Trafalgar en octubre de 1805. Pero eso queda muy lejos de esta bellísima celebración de uno de los mejores inventos, a la vez científicos y literarios, de Francia, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que es el globo aerostático. Ese invento después fue replicado en todas partes, en la propia Inglaterra, que les había dado a los eruditos franceses los insumos científicos y conceptuales para que pudieran llevar a cabo ese sueño de volar. Y también fue un invento que llegó a Italia, que llegó a Alemania y que se volvió una especie de símbolo espectacular de la modernidad, como ese proyecto cultural que nos permite elevarnos y verlo todo desde arriba, en lo bueno y en lo malo. En lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y todas las polémicas históricas de la inauguración, lo más bello, sin duda, fue el momento en el que ese globo empieza a ascender y adentro no lleva solo el fuego ilusionado de todos los que hicieron posible ese milagro, sino también las brasas ardientes, las llamas del fuego olímpico que nos hermana y que nos hace hablar de todas estas cosas, incluso aquí en Calamares en su tinta. Ustedes saben que es radio, es podcast y es video podcast. Hasta la próxima.